Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias, doctor, por habernos recibido aquí en su consultorio, en su lugar de trabajo. ¿Podríamos empezar con su nombre, por favor? Claro, bienvenidos. Mi nombre es César Recanini, soy médico del Instituto Mexicano del Seguro Social y ya por más de 20 años en esta gran institución. Soy director por más de 5 años en esta unidad de medicina familiar. Mi práctica clínica es en el área de la medicina familiar. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, esta entrevista va encargada más al lado de un poco de lo que es cardiología en lo deportivo. Entonces, ¿podría empezar a comentarnos qué definición nos podría regalar usted sobre cardiología deportiva? Sí, claro. El área de la medicina deportiva es un área muy nueva y desgraciadamente para el pueblo mexicano, la mayoría de nosotros, no hay un arraigo, no hay una cultura, no hay una educación ni en autocuidado, ni en salud. Entonces mucha gente piensa que ese tipo de ramas pues es algo pues, exótico, raro, pero es un área médica que está en mucho crecimiento, sobre todo en áreas donde el deporte es considerado de alto rendimiento. Pero aquí en el área local pues apenas está despertando, se está descubriendo que es muy necesario, derivado de los acontecimientos internacionales, de situaciones de deportistas que han sufrido algún desmayo o algún tipo de evento que terminan siendo hospitalizados y que incluso les llega a diagnosticar enfermedades que les impide seguir realizando esa actividad deportiva. Entonces la medicina deportiva es algo muy importante y que ojalá, ¿verdad?, que tanto los entrenadores como las instituciones a nivel municipal, federal, lo solicitara con más rigor para que todo aquel niño, adolescente o incluso adulto que quiera hacer una práctica, sea la cual sea, por lo menos tenga una evaluación médica. Entonces el área de la medicina deportiva se enfoca principalmente en ver qué limitantes o cuál es tu límite para poder realizar una actividad. Llamémosle caminata, correr, natación, todos deberíamos de tener una evaluación. En lo que más vemos nosotros aquí en forma local pues son los deportistas de básquet, de fútbol, que buscan un examen médico, por lo menos, o un certificado médico de aptitud, y muchas veces lo elaboramos, pero hay una tendencia muy alta de que tanto el entrenador como a veces el participante, pues lo único que quiere es cumplir con un papel. Y ahí es cuando puede haber pues, situaciones pues, no muy adecuadas. Si no evaluamos al paciente, pues hay riesgos. Aún evaluándolo, te puedes equivocar y dejar pasar algún dato, y a la hora de la hora, pues el niño termina desmayado, mareado, vomitando, o con una situación un poquito más grave que puede complicarle hasta la vida. Entonces, ¿usted recomendaría que se hiciera antes de cualquier actividad un preanálisis más a fondo sobre la cardiología o cualquier otro estudio que pueda evitar ese tipo de acontecimientos? Sí, no solo yo lo diría, sino que es algo que debería estar instrumentado y pues ser algo legal o normado para evitar que solamente se cumpla con un papel, porque te digo, o sea, el papel cualquiera te lo puede dar, cualquiera te lo puede firmar, vas y pagas por un certificado y te lo da. Cruz Roja, servicios de salud, sean municipales o de donde sea, tú consigues un certificado fácilmente, entonces no hay quien regule esa situación y hay niños que pueden tener alguna restricción y ni ellos ni los papás lo saben. Y a veces el papá con esa ilusión que tiene de que su hijo sea muy bueno o porque le ve algunos dotes, él dice, no, es que él tiene que jugar aunque tenga lo que tenga. Ok, entonces aquí podría entrar lo que es el llamado prueba de esfuerzo. ¿Nos podría decir qué es una prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo yo creo que es el estudio ideal que nos va a decir exactamente la función cardiovascular que tiene una persona. Los atletas de alto rendimiento y los que no son de alto rendimiento requerirían absolutamente este estudio para saber si hay alguna limitación que les ponga primero en riesgo de alguna complicación o en algunos pacientes para saber si hay alguna enfermedad de fondo. Entonces la prueba de esfuerzo yo creo que es la llave, es la piedra angular para saber tu función cardiovascular en general, si estás sano o si tienes alguna limitación.
O si estás enfermo, saber hasta qué punto le puedes exigir a ese corazón. Okay. ¿Cómo se lleva a cabo esta prueba? La prueba de esfuerzo la tiene que llevar a cabo un médico especialista, de preferencia cardiólogo, que tenga los estudios bien específicos y que sepa qué hacer en caso de que se presente alguna complicación. La prueba de esfuerzo tiene varias formas de hacerse. En algunas, la más sencilla, se lleva por medio de puede ser en una banda para caminar o incluso trotar o correr, o en una bicicleta. En pacientes que están impedidos físicamente con una amputación o que no pueden caminar por enfermedades articulares degenerativas, se puede hacer mediante medicamentos. Ya sería otro tema para especificar qué medicamentos se pueden usar. ¿Qué se hace? El paciente, previamente en reposo, se le toma un electrocardiograma, se le toma la presión, se le toma la frecuencia cardíaca, el oxímetro de pulso, y tienes todos esos parámetros de base para saber cómo estás en ese momento. El solo hecho de hacer ese estudio ya te dice cómo estás cardiovascularmente. Sin embargo, al hacerle la exigencia en la prueba de esfuerzo, como ya dijimos, caminando, corriendo, trotando o en la bicicleta o con medicamento, tú vas a ir viendo en una serie de etapas, vas a ir aumentando la resistencia y el paciente pues va a tener que hacer un poquito más de esfuerzo, va a requerir más oxígeno y obviamente pues va a generar un gasto y vamos a llamarle un estrés al corazón para exigirle más. Entonces, el paciente puede terminar la prueba sin ningún problema y vuelves a tomar los parámetros y mides y haces una comparación. ¿Qué esperas en ese tipo de pruebas en un paciente sano? Pues que todo salga bien. Pero sin embargo, puedes determinar alguna situación en cuanto a las arterias que irrigan el corazón, buscando isquemias, alteraciones en el ritmo. Ya tendría que ver toda la electrofisiología del corazón y en algunos otros casos, pues algunos otros tipos de enfermedades asociadas, pulmonares o del resto del cuerpo. Entonces, aquí checando en esas pruebas de esfuerzo, podríamos notar que hay una diferencia entre los atletas y la gente que comúnmente no hace ejercicio. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un corazón de un atleta a uno de una persona que no hace ejercicio? La fisiología del músculo, sea cual sea, en este caso estamos hablando del músculo cardíaco, en cuanto más hace ejercicio, pues el músculo se prepara y provoca una hipertrofia, se va haciendo más grande. ¿Qué podemos encontrar en un corazón normal? Pues un corazón sano, por así decirlo, pues lo encontramos de un tamaño que se espera para el tipo de cuerpo que tiene cada paciente, tomando en cuenta que pues, no haya placas de ateroma, etcétera, etcétera. Es un paciente sano. Y en un paciente que hace ejercicio, pues obviamente vamos a encontrar un corazón más fuerte, más grande, con hipertrofia, sobre todo en el área ventricular, que es donde están los músculos más grandes. ¿A qué se debe? Pues a que el corazón se prepara porque el ejercicio físico, al requerir más oxígeno, provoca que las fibras se vayan, pues vamos a llamarlo, preparando para ese esfuerzo que le exige el cuerpo. Requiere mucho más sangre y más oxígeno en el resto de los músculos. ¿Qué nos podría compartir acerca de lo que piensa usted de que los atletas a veces ignoran ciertos factores de riesgo por el simple hecho de decir soy atleta, yo estoy sano? Mira, parte de lo que habíamos platicado previamente es esa falta de cultura en cuanto a salud, en cuidado, y el paciente, en este caso el atleta, pues tiene una ilusión y está enfocado en correr más, en brincar más, en echar más goles, en jugar los dos tiempos, sea cual sea la actividad deportiva que hagan. Ignoran ciertos avisos que el cuerpo da. Dentro de ellos probablemente ahorita los ahondemos, pero hay pacientitos que tú los ves jugando y están amarillos, pálidos, y les dices están bien y quieren seguir jugando, ¿verdad? Y a veces pues ya hasta cuando los vemos en el suelo es cuando ahora sí ya paran el juego y andan buscando a ver por qué se desmayó el paciente. Entonces es parte de la cultura y a veces el que los papás pues dejamos pasar algunos datos que desde la infancia no les pusimos esa atención. ¿Qué recomendación nos daría para que cambiara esa mentalidad del atleta y se preocupara más por su salud cardíaca?
Tendríamos, yo he visto en algunos libros, tanto de primaria como de secundaria, que han enfocado mucho el autocuidado, pero ahora lo que nos haría falta sería el reforzamiento por parte de la autoridad deportiva y tanto de los entrenadores como de los dueños de las ligas para exigir que sean valorados los deportistas y tener un grado de certificación de que es real ese documento. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? El papel cualquiera te lo da, pero la evaluación para evitar riesgos en estos deportistas. Bueno, durante la entrevista nos ha comentado ejemplos de niños, pero ¿conoce usted el término atleta máster? No lo había escuchado. Tengo una leve noción, pero quisiera mejor decirte que lo desconozco. Ok, bueno, entonces, cambiando de tema, ¿cuáles son los elementos que podrían experimentar los atletas que puedan ser señales de algún problema cardíaco? Bueno, ahorita ya platicábamos que pudiera haber mareo. Algunos niños dicen me mareé, puede haber dolor en el tórax, puede haber falta de aire, puede haber diaforesis, una sudoración muy profusa, que obviamente cuando haces ejercicio empiezas a sudar, pero es una sudoración extrema que se acompaña de una gran dificultad para respirar. Muchos otros pacientes, a veces el único signo que te da es un síncope, o se desmaya, un desvanecimiento que le llaman a la gente. Y a veces, si el personal que esté cerca no sabe atender ese tipo de reacciones, en este caso el paciente o el deportista puede tener comprometida hasta la vida. Entonces, si no actuamos en una forma correcta y rápida, el paciente puede llegar a fallecer. Entonces, sí, es muy importante que haya gente capacitada, que tengan ustedes la certeza de que el paciente puede hacer cierta actividad física y que no tiene límites, o saber qué límite tiene para no exigirle de más. Y pues el caso más grave sería un síncope con una parada cardiovascular, que sería un paro cardiorrespiratorio, y que a veces por querer nomás ayudar, y por a veces estorbamos más. Ese sería el tema más importante, evitar que pues algún deportista le pasa algo más severo. Bueno, ahorita en el último año y medio hemos estado experimentando una nueva vida, por así decirlo, por la cuestión de la pandemia. Una persona que dio positivo a COVID, que quiere regresar a realizar actividad física, ¿qué consejo o qué punto de vista podría usted compartir con esa persona? Bien, el COVID, pues como bien dices, fue una enfermedad nueva que ahorita ya tenemos más de un año con ella. Mucha gente pues presentó la enfermedad en situaciones graves, algunas no tan graves, pero todos los cuadros respiratorios, fueran leves, moderados o severos, dejaron una limitación o una complicación, la cual en algunos casos fue muy severa al grado que les impidió incluso seguir desarrollando sus actividades normales de trabajo y se terminaron pensionando. En algunos casos afectó el corazón, en algunos otros el pulmón o algunas otras partes de la economía. Entiéndase por economía todo el cuerpo. Y la situación aquí es que se debe individualizar en cada paciente para poder evaluar qué límites tienes para desarrollar alguna actividad, en este caso deportiva. Porque pudiera ser que a lo mejor no dejó ninguna secuela y pueda seguir haciendo su vida, porque una cosa es que salgas positivo a la prueba y otra que te hayas enfermado del COVID. Entonces, desgraciadamente el enfoque que se dio desde un principio fue que el paciente con prueba positiva era considerado ya enfermo, mas sin embargo debimos haber enfocado la enfermedad desde el momento en que hubiera síntomas, porque había muchos pacientes asintomáticos y eran los que estaban infectando a más gente. Entonces, tendríamos que individualizar paciente por paciente. ¿Cómo sería la forma de evaluarlos? Porque su médico familiar o el general o su médico de cabecera en este caso, porque aquí no hay muchos médicos de medicina del deporte, empezaron a hacer análisis y si hubiera algún factor de riesgo, derivarlo con el cardiólogo en este caso. Ahora que regresamos después de la mencionada pandemia, hubieron muchos lugares, sobre todo gimnasios, en que decían hay que recuperar lo que se perdió, ahí van los suplementos. ¿Usted qué nos podría comentar acerca de la toma de suplementos? Los suplementos, como bien lo comentas, es algo que se agrega a la dieta. Yo creo que volvemos al punto de la educación. Si el paciente o el deportista
entendiera que ese suplemento ayuda y complementa la dieta, más no la suple, como el nombre lo menciona, serían muy buenos. Pero hay abuso de algunos suplementos que a veces no leemos o no vemos, o traen alguna combinación extraña por ahí y nos ponen riesgos también de salud. Pero de que son buenos, pero nada va a suplir a una dieta bien balanceada, y sobre todo en ellos pues debe ser rica en proteínas, y en algunas situaciones por ahí que un nutriólogo les podría indicar de forma individual a cada uno. Bueno, ¿y el uso de los asteroides anabólicos? Esteroides. Los esteroides es una hormona, y en algunos casos prohormonas, dentro de cada célula de nuestro cuerpo. Se lleva a cabo un metabolismo, el cual tiene dos vías: el metabolismo anabólico, que es para formar nuevo tejido, y el catabólico, que es para degradar, y en ocasiones cuando tenemos periodos de ayuno se activa para mantener energía en el cuerpo. ¿Cuál es la energía? Pues el azúcar. Hay vías que forman azúcar y hay vías que dejan de formar azúcar. Entonces la célula se alimenta del azúcar para formar ATP principalmente. Entonces los esteroides ayudan en alguna situación médica bien indicada a mejorar ciertas situaciones del cuerpo, pero como parte de los efectos secundarios son que provocan hipertrofia muscular, hay esa mala indicación para que algunos deportistas la usen y la abusen. ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Pues bastantes y variados. Puede ser desde que se le suba la presión, de que se le suba el azúcar, problemas con las hormonas sexuales, crecimiento de vello excesivo, etcétera, etcétera. Entonces ya sería dependiendo de cuál anabólico estuvieran usando. Entonces hay pacientes que requieren ese esteroide anabólico, pero el médico, en este caso el endocrinólogo, los debe indicar. No en todos los casos es bueno, y a todos les puede provocar un daño cardiovascular severo. Si una persona los usa sobre cierto tiempo, en exceso, y lo deja de usar, al momento de volverlo a usar, pierde, podría decirse, esas consecuencias, esos riesgos, esos efectos secundarios siguen estando. Mira, si esa medicación, ese esteroide lo uso de forma empírica porque alguien se lo recomendó, lo mejor es que lo debería dejar de usar. Si no lo dejara de usar, pues obviamente los efectos secundarios se van a ir intensificando con el paso de los meses, y es que hay gente que lo usa por toda la vida. El riesgo más severo es que de un momento a otro pudieran tener hasta un paro cardíaco o un infarto, como se ha oído muchas veces en las noticias, ¿verdad? Ha habido casos de que luchadores sufren eventos de tipo cardiovascular y ya después por el diagnóstico pues se detecta que usaron alguna sustancia que no era adecuada. Lo mejor que debería hacer un deportista es no usarla, salvo que si la ameritara, indicada por un médico. Sí. Bueno, doctor, estas serían todas las preguntas por el día de hoy. Le agradecemos el tiempo y sus respuestas tan explícitas que verán mucho para la investigación. Muchas gracias. No, para